Hola, en este vídeo voy a responder a una pregunta que nos hacen en el foro de Química Orgánica ORG. Nos dicen que indiquemos los productos mayoritarios más probables que se forman al tratar los siguientes aloalcanos con etóxido en etanol y con terbutóxido en terbutanol. El primer aloalcano es el 1-bromoetil ciclopentano. Vamos a empezar dibujando esa molécula, ese apartado E. Es el 1-bromoetil ciclopentano. Vamos a dibujar un ciclopentano, un ciclo de 5, y en uno de sus carbonos lleva un grupo bromoetil. Dibujamos primero el etilo, unido a la cadena principal, que es el ciclopentano, y en la posición 1 del bromoetil, carbono 1, carbono 2, dibujamos un bromo. 1-bromoetil ciclopentano. Bueno, en realidad el 1 podemos no ponerlo, bromoetil ciclopentano. Y lo vamos a tratar con dos tipos de bases. Por un lado, el etóxido de sodio en etanol y por otro lado, terbutóxido de potasio en terbutanol. Vamos a empezar primero con el etóxido de sodio en etanol. Etóxido en etanol. ¿Qué, ¿Qué tipo de base es? Es una base fuerte y con un sustrato secundario elimina mayoritariamente. ¿De dónde arrancamos hidrógenos? Arrancamos hidrógenos del carbono beta. Se llama carbono alfa al carbono que tiene el grupo saliente. Este de aquí es el carbono alfa. Y los carbonos beta son los carbonos vecinos. Tenemos un carbono beta aquí y un carbono beta aquí. Son los dos carbonos beta que hay. La base se lleva hidrógenos de este carbono beta o de este carbono beta. Sin embargo, las bases pequeñas, poco voluminosas, tienden a arrancar preferentemente el hidrógeno del carbono más sustituido, siguiendo una regla conocida como la regla de Saitev, de manera que se genere el alqueno más interno o alqueno termodinámico, con pérdida del grupo saliente. Esto genera en esta posición un enlace doble. Se va a formar aquí un doble enlace. Es decir, vamos a obtener algo así. Voy a intentar dibujarlo a ver si se ve, porque ahí me ha quedado un poco liado, igual no se consigue ver la idea. Vamos a dibujar el ciclo de 5 y en esta posición se va a generar el enlace doble carbono-carbono. Aquí se nos forma el enlace doble. Este tipo de reacción se conoce como E2, eliminación bimolecular, una eliminación bimolecular. Bien, y sigo dibujando el resto de la cadena. Ahora va este carbono, el bromo se fue como grupo saliente, por lo tanto nos queda un CH y unido a él el siguiente carbono, el que era beta, el segundo carbono beta respecto del aloalcano. Y este será el producto mayoritario obtenido con etóxido. También se generará una pequeña cantidad de SN2 y también se generará una cierta cantidad de eliminación en esta posición, pero son minoritarias. ¿Qué ocurre si hacemos la misma reacción con terbutóxido? Con terbutóxido las cosas van a cambiar, porque el terbutóxido de potasio es una base impedida, una base muy voluminosa, de manera que reacciona de forma muy lenta con los hidrógenos que hay en posiciones internas. Y prefiere arrancar los hidrógenos más externos de la molécula. Por tanto, en el caso del terbutóxido, entre este hidrógeno y este accede de forma más rápida al hidrógeno más accesible, al más externo. Siempre como antes arrancamos hidrógenos de posiciones beta, pero cuando trabajamos con una base muy voluminosa, como ocurre con el terbutóxido de potasio, el grupo terbutilo es un grupo muy voluminoso, la reacción se produce arrancando los hidrógenos más accesibles para la base. Los arranca más rápido y por velocidad genera mayoritariamente el alqueno menos estable, también conocido como el alqueno Hofmann. El anterior era alqueno Saitev y ahora vamos a dibujar el alqueno menos estable, menos sustituido, que es el alqueno Hofmann. Dibujamos el ciclopentano, CH, el bromo se fue y aquí se forma un doble enlace carbono-carbono. Ahí tenemos el producto Hofmann. Mayoritariamente el terbutóxido genera el alqueno menos sustituido o alqueno Hofmann mayoritariamente. Ahora pasamos al apartado F, 2R, 3R, 2-cloro, 3-etilhexano. Muy bien, dibujamos esa molécula. Apartado F. Es un hexano, cadena de 6 carbonos, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, que en la posición 2 tiene un
cloro y en la 3 un etilo y ambos son R. En la 2 tiene un cloro y en la 3 tiene un etilo y ambos son R. Vamos a llamar al etilo ET y los dos centros quirales R y R. Vamos a situar esos grupos en el espacio. Este primer carbono, el cloro, es el grupo de prioridad A. Este carbono de aquí, el del etilo, es el B, C. El giro en el sentido de las agujas nos da notación R, por tanto colocamos el grupo D al fondo. El grupo D es un hidrógeno que no hemos señalado. Con el grupo D al fondo, ese giro da notación R. Pasamos a echarle un vistazo al segundo carbono, al carbono que tiene que ser también R, el del etilo. Tenemos el carbono del cloro como grupo A, esta cadena de aquí B y el etilo, que es más corto, C. El giro también va bien, es en el sentido de las agujas, por tanto este hidrógeno tiene que ir también al fondo. Y se me ha olvidado el etilo hacia adelante, y en el otro caso se me ha olvidado poner el cloro hacia adelante. Hidrógeno al fondo, cloro hacia adelante, etilo hacia adelante. Por tanto, la molécula, dibujada de un modo un poco más curioso, es algo así. Tenemos el carbono del cloro unido al carbono del etilo. Este carbono del cloro tiene un metilo en el plano. Un metilo en el plano tiene un hidrógeno al fondo y tiene un cloro hacia adelante. Y en el carbono de la derecha tenemos un propilo en el plano. Vamos a llamar a esta cadena de 3 carbonos PR propilo. 3 carbonos, un propilo. Tenemos un hidrógeno al fondo y tenemos un etilo hacia adelante. De manera que cuando añadamos una base como el etóxido, va a arrancar preferentemente este hidrógeno, porque es el hidrógeno del carbono más interno de la molécula, más sustituido, y la E2 tiene una peculiaridad, tiene un requisito, debe ser una reacción, es una reacción anti, de manera que el hidrógeno y el cloro tienen que estar dispuestos anti. ¿Qué significa anti? Antiperiplanar significa en el mismo plano a lados opuestos. Es decir, el cloro y el hidrógeno deben estar situados así, los dos en el plano de la pantalla, pero a lados opuestos. Por tanto, implica en el carbono de la izquierda un giro empujando el cloro hacia la pantalla, lo que provoca una rotación de 60 grados del hidrógeno hacia el fondo, por detrás de la misma hacia abajo, y el metilo viene hacia adelante, viene hacia nosotros, saldría unos 60 grados hacia nosotros, y por tanto lo dibujamos con cuña. Aquí en el caso del hidrógeno también giramos el carbono 60 grados tirando del hidrógeno hacia el plano para que llegue al plano. El etilo gira hacia arriba y el propilo se mete hacia el fondo de la pantalla. Por tanto quedará con línea trazos y el etilo quedará con cuña pero orientado hacia arriba. Gira 60 grados hacia arriba, quedando a 60 grados del plano de la pantalla, y el propilo se mete 60 hacia el fondo. Hay 120 grados entre los grupos etilo y propilo, etilo-hidrógeno, hidrógeno-propilo. Y ahora terminamos la reacción. Terminamos la reacción añadiendo la base. Añadimos el etóxido y el etóxido se va a llevar este hidrógeno, se forma el doble enlace, se va al cloro y se obtiene un alqueno con una estereoquímica determinada. Estos trabajos que hemos hecho girando la molécula, disponiéndola anti, es para lograr ver qué tipo de alqueno se forma. Estamos ante una reacción estereoespecífica que nos va a generar un único estereoisómero. En este caso, como podemos ver, propilo hidrógeno al fondo, etilo y metilo hacia nosotros, dan lugar a un alqueno que es grupo de más prioridad A, de este lado, el metilo, y el propilo de este otro lado. Entre propilo y etilo el de más prioridad es el propilo, por tanto estamos ante un alqueno E. Se forma el isómero E y no el Z. Si hacemos la reacción con terbutóxido, no necesitamos trabajar tanto, porque el terbutóxido mayoritariamente, bueno, siempre que consideremos el producto mayoritario, va a buscar el terbutóxido va a buscar el hidrógeno más accesible y por tanto no arrancará este de aquí, no va a arrancar este hidrógeno como hace el etóxido, sino que arranca uno de estos hidrógenos del metilo, porque son más accesibles para esa base. Es decir, el terbutóxido va a llevarse este hidrógeno, formando un enlace doble
y sacando el cloro, lo que nos genera un alqueno terminal. Mayoritariamente nos da este alqueno terminal. Por tanto, aquí como la estereoquímica no tiene ninguna relevancia, no hace falta que nos molestemos en colocar hidrógeno y cloro anti. Eso no quiere decir que la reacción no ocurra anti también, pero no nos da ninguna información y directamente dibujamos el alqueno sin más contemplaciones. Antes, en el apartado anterior, sí que es muy importante el disponer cloro e hidrógeno anti para poder realizar la reacción de eliminación y obtener el alqueno con estereoquímica correcta.